Hola, buenas, somos Axel Martínez Ruiz y Ferran Andrés Estellés y hoy vamos a hacer la exposición sobre la fibra de carbono. Vamos a empezar hablando sobre una pequeña introducción sobre de qué es, la historia que ha tenido este elemento, los usos que tiene, sus requisitos funcionales, después las necesidades a satisfacer que haya tenido este material y una breve explicación sobre esta. Después también vamos a tratar sus aspectos positivos y limitaciones, sus mejoras innovadoras y una pequeña conclusión. Bueno, primero de todo, ¿qué es la fibra de carbono? Bueno, la fibra de carbono se trata de una fibra sintética que está constituida por unos filamentos muy pequeños que llegan hasta 5 por 10 a la menos 6 metros de diámetro. A partir del poliacrilinitrilo, hecho por pirólisis a temperaturas superiores a 980 grados o a temperatura de más de 2200 grados a partir de la brea. El primer tipo tiene alta resistencia a la tracción y son conocidos como turboestráticas. El segundo tipo es conocido como grafítica y tiene un alto módulo de Young. Tienen un módulo de elasticidad de 500 GP. Por su bajo peso y su alta resistencia y su gran rigidez es muy aplicable. Tiene una alta resistencia a la tracción o su dureza y es conductora de la electricidad. Contiene propiedades muy similares al acero y sus usos son bastante parecidos. Y varias veces la fibra de carbono ha sido su sustituto porque tiene la ventaja de su ligereza, que tiene poca densidad, comparable a la madera o incluso al plástico. Aquí podemos ver en esta imágenes donde se ve la estructura de los dos diferentes tipos de la fibra de carbono. Bueno, ahora vamos a hablar sobre su historia. En el siglo XIX se hicieron lámparas incandescentes con filamentos de este material. Ferran mutear. Roger Bacon en 1958 experimentó con fibras de alto rendimiento de carbono, pero solo contenían un 20% de este compuesto y por tanto las propiedades eran inadecuadas de su fuerza y rigidez. En los 60 este porcentaje subió al 55% y Rolls-Royce fue la empresa que más investigó en este campo, aunque fracasó. Finalmente, al final de los 70, debido a la introducción de la fibra de carbono a partir del petróleo, sus propiedades fueron mejores, ya que obtenieron más porcentaje de carbono en sus fibras y su uso fue expandido, llegando hasta el 85% de carbono. Se comenzó a usar en la aviación a partir de los 80 hasta el día de hoy, dada su baja densidad, y en la actualidad tiene un gran uso para diferentes necesidades que veremos posteriormente y pueden llegar a más del 99% de carbono. Bueno, aquí tenemos una lámpara de fibra de carbono. Los usos. Actualmente la fibra de carbono tiene muchos usos. Su utilización llega a la industria aeronáutica, náutica, automovilística, aeroespacial, naval, robótica, debido a su baja densidad y sus grandes propiedades. El uso en portátiles, distintos elementos de coches, motos o bicicletas, en embarcaciones navieras o en la Estación Espacial Internacional. Las aplicaciones tecnológicas de la fibra de carbono muchas veces es concordancia con metales como el acero o el aluminio. Su utilización en aviones, y visto sus grandes capacidades, ha sido popularizado como elemento de la Fórmula 1 debido a que es utilizado en competición por su gran seguridad, ligereza y durabilidad. Ha sido uno de los máximos responsables de la baja de accidentes mortales automovilísticos. Aquí podemos ver un módulo de un coche de Fórmula 1 que se puede ver que está hecho completamente de fibra de carbono, dado a su alta resistencia y su bajo peso, pues hace que los coches pues, sean más seguros y puedan correr más. Bueno, y hasta aquí la parte que voy a presentar yo.
y que va a empezar ahora mi compañero Ferran con la fibra. Ahora vamos a hablar más de cómo se puede trabajar esta fibra de carbono. Como sabemos, la fibra de carbono es fabricada por pirólisis, que es el calentamiento a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. Se hará una temperatura u otra, depende del tipo de fibra de carbono que se quiera obtener. Para ello se combina un refuerzo y una matriz que donde se unen los hilos de carbono a resinas termostables, generalmente de tipo epoxi. Esto significará unir a las fibras convirtiendo la resina en un plástico duro a través del curado. Las distintas maneras que podemos tener para trabajar esta fibra de carbono son la transferencia de resina, que es un sistema de inyección en donde se mete resina a presión en un molde precalentado, que este molde tendrá el tejido de carbono, o la infusión, colocando la resina semidura y el tejido de carbono en un molde, los cuales se combinan con calor y vacío. También se venden, podemos comprar rollos de fibra de carbono con la resina previamente impregnado, que son conocidos como prepper. Y otra forma sencilla de uso es la presentación de la fibra en cinta. Aquí tenemos una fibra de carbono que ha sido tratada con transferencia de resina. Vemos aquí el sistema de inyección. Debido a sus propiedades de elasticidad y su gran dureza y resistibilidad combinada con mucha ligereza, pues es muy útil, como hemos visto anteriormente. Es un material muy utilizable y adecuado para estas aplicaciones, pero también tiene algunos problemas, como por ejemplo que en las fases de acabado, pulido y corte, produce irritación y erupciones contra nuestra propia piel, y por eso es peligroso. Durante su manipulación, en estiramiento sus fibras se pueden romper y emiten gases que son potencialmente peligrosas para nuestro sistema respiratorio y también para nuestra piel. En toxicidad, pues también puede llegar a ser tan peligroso como oleamiento, como han dicho algunos estudios, y la mayoría de fibras tienen una capa exterior de resina epoxi que también causa irritación química, además de problemas para la piel y los ojos. Aparte de estos problemas para la salud humana, también sabemos que es bastante caro, ya que es 20 veces más caro que el acero, por ejemplo. Aquí ya vamos a hablar más de qué creemos que pasará a la fibra de carbono a largo plazo. Creemos que la fibra de carbono, hay distintos estudios donde se intentan conseguir implementar el uso de resinas termoplásticas para que su producción sea más rápida y se producirá más y por ello el precio también será más bajo. Con esta técnica de resinas termoplásticas también será más sencillo el reciclaje, algo que es muy importante en el mundo de hoy en día, y su posible sustitución en el futuro por el grafeno, que aunque tiene mejores propiedades, como por ejemplo las propiedades eléctricas, también es más difícil de obtener y también más costoso. Por lo tanto, por ahora el fibra de carbono gana el grafeno. Y bueno, ya hemos acabado nuestro trabajo. Gracias a todos por escuchar y buenos días. No, también sí.